Entrevistas conductuales. Tenemos que la entrevista conductual tiene como varios objetivos, entre ellos principalmente la identificación de las conductas, además del objetivo en cuanto a la selección de los métodos de evaluación más adecuados para el paciente. Por ello es importante solicitar información sobre el entorno del paciente, hacerle saber sobre el consentimiento informado al momento de elaborar la entrevista. De igual manera, al realizar la historia clínica, desarrollar el análisis funcional, de igual manera incrementar la motivación del paciente y evaluar la efectividad de intervenciones pasadas. Tenemos como primer punto que ofrecer al paciente un buen entorno. Se explica la manera inicial de lo que se va a tratar en la entrevista y el por qué se necesita la información detallada y específica sobre el problema que tiene. Como segundo punto tenemos identificar las conductas, problemas y definirlas en términos conductuales, objetivos y precisos. Por ejemplo, preguntando ¿qué parte de su vida no funciona como usted desearía? ¿Qué le ocurre exactamente en ese ámbito? Como tercer punto tenemos identificar los parámetros de la conducta problema, como la frecuencia, la intensidad y la duración. Por ejemplo, preguntando ¿cuántas veces ha ocurrido en la última semana? ¿Es siempre igual o empeora o mejora en algún momento? ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Como cuarto punto tenemos identificar los antecedentes de la ocurrencia y no ocurrencia del problema. Por ejemplo, preguntando ¿qué ocurrió justo antes de que sucediera eso? ¿Tiene en la cabeza algo en concreto antes de sentirse así? Como quinto punto tenemos identificar las consecuencias de la conducta problema. Por ejemplo, preguntando ¿qué pasó justo antes? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hicieron los demás? Como sexto punto tenemos identificar los recursos y fortalezas del paciente. Por ejemplo, preguntando ¿cómo consiguió controlar el problema ante esa situación? ¿Quién le ha ayudado en este problema? ¿Qué cree que le ha permitido soportar el problema hasta ahora? Como sexto punto tenemos establecer la medida de medidas conductuales relevantes, por ejemplo, ¿qué se registrará? ¿Quién registrará? ¿Y cuándo se registrará? Como octavo punto tenemos que al finalizar y resumir y valorar al entrevistado, tenemos que preguntarle si ha entendido todo y si está de acuerdo con lo consultado anteriormente. Al final de la entrevista, el evaluador deberá ser capaz de proveer al paciente una conceptualización inicial del problema, además de las estrategias de intervención existentes para el caso y sus niveles de eficacia, así como la estimulación aproximada y la duración de la intervención. Primeramente, la entrevista conductual es un método ventajoso en cuanto a la obtención de información. Sin embargo, es complementada por algún tipo de observación. El método concreto de observación se decide generalmente durante la entrevista, además que la observación conductual es un método muy importante al momento de la intervención y su objetivo está dirigido a obtener información más detallada acerca de las conductas que pueden ser identificadas. Además tenemos que la observación puede ser realizada por evaluadores entrenados como el terapeuta o personas del propio entorno, tales como familiares, profesores, compañeros o el propio paciente, mediante la autoobservación. Los contextos de evaluación pueden ir desde el entorno natural hasta contextos muy estructurados, por ejemplo un laboratorio conductual, según el tipo de conducta que tenga el paciente. Por ejemplo, mediante la observación en el entorno se puede ver reflejado los problemas que en sí tiene el paciente, como la frecuencia, además del comportamiento, si es adecuado o no para el paciente, de tal manera de que no sería tan adecuada debido a que las conductas de baja frecuencia suelen producirse en ausencia de objetivos como las regresiones. Tenemos que la situación de contextos controlados para la evaluación puede ser aconsejable en casos de conductas de baja frecuencia como mentir o robar, pues permiten controlar lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Por medio de la conducta, no obstante, nos permite saber la validez ecológica que puede darse también del ambiente natural. Además, cuando se introduce a una persona extraña al entorno, será aconsejable entrenar al paciente para que pertenezca al entorno adecuado.
Las estrategias de observación más frecuentes son los registros narrativos, el registro de intervalos, el registro de sucesos y el registro de evaluación auto o heteroinformada. A continuación vamos a hablar de lo que es la evaluación cognitivo-conductual. Esta está basada o está ligada directamente con lo que son los instrumentos que han venido permitiendo que la evaluación sea directamente con las variables encubiertas y que están implicadas directamente de la persona. Entre las áreas de evaluación relevantes se encuentran las autoverbalizaciones asociadas con diferentes problemas, distorsiones cognitivas, supuestos básicos, actitudes, respuestas emocionales, también los estilos atribucionales, entre otros. La naturaleza que está encubierta dentro de estas variables ha influido necesariamente en la naturaleza de la evaluación conductual, en la cual se han ido incorporando conductas tanto no observables directamente y propiciando también el desarrollo de técnicas específicas para la evaluación de contenidos y de los procesos cognitivos. Los procesos utilizados con mayor frecuencia para este tipo de evaluación son los contenidos cognitivos. Entre estos están los autorregistros, los inventarios cognitivos y los autoinformados. Esto es un pequeño ejemplo mediante el cual se puede evidenciar es dando un cuadro detallado en lo que es el registro diario de pensamientos distorsionados. En este está dividido en 5 secciones, la cual son la situación, las dos partes de la situación, los pensamientos automáticos, las respuestas racionales y los resultados. Cabe destacar que hay un cuadro específico para lo que es la fecha, en la cual se tiene que poner el registro del día o el día, mes y año del cual se está llevando a cabo este registro. La situación en la que va en el casillero de la situación se va a describir dos aspectos principales. El primero son los acontecimientos que abrieron camino o motivo a la emoción desagradable. Y el segundo es la corriente de pensamiento o recuerdo que motivó la emoción desagradable. La situación, que es el siguiente cuadro, el siguiente espacio, es en la que también está dividido en dos, en la cual sí hay que especificar si está triste, enojado, ansioso o desmotivado. Y también se va a evaluar más o menos la intensidad en la que se está dando esta emoción o este sentimiento que se está ejerciendo dentro de la persona. Como siguiente están los pensamientos automáticos, los cuales están ligados directamente a donde se tiene que anotar directamente lo que es los pensamientos automáticos y cómo surgen ante su emoción. Y también la evaluación de grado de la creencia de los pensamientos en una escala del 0 al 100%. Las respuestas racionales es el siguiente casillero, en el cual también se nacen dos ideas, lo que es donde se debe anotar la respuesta racional a los pensamientos automáticos. Y también se hace una evaluación estándar o de grados de creencia de respuesta racional en un ámbito de 0 al 100%. Por último está lo que es el resultado, en el cual se reevalúa el grado de creencias del pensamiento automático en una escala del 0 al 100. Y también, muy importante, es especificar del 0 al 100 las emociones que van a proseguir después del evento desagradable. La evaluación psicofisiológica es un punto muy importante dentro de lo que viene a ser la evaluación cognitivo-conductual, puesto que se vino de gran relevancia a medida del proceso de las generaciones que vinieron tras esto. Esta se comenzó mediante la propuesta triple del sistema de respuestas de Lange, la cual se dio en el año de 1978.
se incorporó dentro de lo que es el proceso de evaluación cognitivo-conductual y es recientemente debido a que tiene que ver con lo que son las nuevas áreas de intervención hacia la que está dirigida la terapia cognitivo-conductual. Esta evaluación es relevante mediante o dentro del proceso de evaluación y dentro de lo que son los trastornos psicofisiológicos y psicopatologías frecuentes como lo que son el trastorno de estrés postraumático, trastorno de angustia y el trastorno de ansiedad, entre otros, que están directamente relacionados con problemas en la conducta. El nivel de implantación es muy escaso y también tiene una poca utilización de las técnicas psicofisiológicas para la evaluación diagnóstica o de otro tipo de trastornos o de los diversos trastornos que existen. La práctica es generalizada y mediante esta se utilizan lo que son autoinformes subjetivos que sondean la percepción psíquica del sujeto. Tiene una necesidad de cubrir este déficit mediante los diseños de baterías de evaluación psicofisiológicas estandarizadas mediante medios informáticos y que también completa el proceso de evaluación e intervención de la terapia cognitivo-conductual. Aplicabilidad diferencial de los métodos de evaluación conductual. Cabe recalcar que cada método e instrumento es diferencialmente aplicable con respecto a los individuos, contextos, culturas y diferentes objetivos y problemas y requieren diferentes métodos de evaluación. Cabe recalcar también que la aplicabilidad y utilidad de los distintos métodos de evaluación es individual y estará también afectada por diversas variables. La primera, que es el nivel de desarrollo intelectual del cliente, que nos dice que la capacidad cognitiva es un factor determinante en la decisión del método de evaluación. La comprensión y la metodología y los objetivos de la evaluación son elementos básicos en las estrategias de evaluación. Como segunda variable tenemos el grado de afectación del funcionamiento cognitivo, donde nos dice que los datos precedentes de algunos métodos de evaluación pueden verse afectados por la afectación cognitiva que pueda llegar a tener el sujeto, para ver si éste tiene posibles problemas neurológicos o por medicaciones o deterioro cognitivo por adicciones. Estos son elementos relevantes a la hora de decidir el método a utilizar o de establecer el grado de fiabilidad de la información obtenida. Como tercera variable tenemos la posibilidad de cooperación de las personas del entorno, donde nos dice que muchos métodos de evaluación implican la participación ya sea de familiares, profesores o miembros de la plantilla de institución, etc. Como cuarta variable tenemos la coste de los métodos de evaluación, que nos dice que la utilización de la evaluación como la observación en vivo o la evaluación psicofisiológica requiere una cantidad y tipo de recursos que pueden hacerlos prohibidos para algunos evaluadores, tanto en términos económicos como teniendo en cuenta el tiempo de administración y corrección. Como quinta y última tenemos las restricciones y contingencias del propio evaluador, donde nos dice que algunas veces las estrategias de evaluación son didácticas por las posibilidades del propio evaluador. Por ejemplo, es poco viable en una consulta privada llevar a cabo la formulación completa de un caso de autolesiones en un niño autista, utilizando la manipulación sistemática de posibles variables relacionadas. Análisis funcional en la evaluación conductual. El análisis funcional consiste en llevar a cabo un análisis individualizado de las conductas específicas del paciente, en el que se establezcan las variables que determinan la conducta problema y que se pueden controlar para el cambio. En sí, es el propósito o función del comportamiento de un individuo sobre su entorno. Deben cumplir 3 criterios. Primero, basarse en la información obtenida. Segundo, especificar variables que sean medibles y manipulables. Tercero, que el paciente esté de acuerdo en que el modelo que configura dicha hipótesis representa una síntesis razonable.
Procedimiento del análisis funcional. Como se ha comentado, el análisis funcional pretende aportar respuestas e hipótesis acerca de las causas del comportamiento de un individuo. Se clasifica en análisis funcional indirecto. Este se realiza a partir de cuestionarios, y el análisis funcional descriptivo se realiza mediante la observación y manipulación directa de la conducta por parte del evaluador. Los pasos de la elaboración de un modelo funcional. Primero, definición de la conducta objetivo. Segundo, identificación de los antecedentes de la conducta objetivo. Tercero, identificación de variables moduladoras. Cuarto, identificación de las consecuencias y función de la conducta objetivo. La definición operativa de la conducta problema puede ser también de utilidad para el descubrimiento de signos tempranos de su ocurrencia. Estos signos se refieren a cualquier señal física o conductual que tienden a aparecer antes del problema. Por ejemplo, el enrojecimiento facial y el caminar rápido pueden ser signos de ansiedad o precursores de un comportamiento agresivo. Estrategias para detectar relaciones causales. Primero, los marcadores causales. Segundo, manipulación en contexto análogos controlados. Tercero, el análisis de series temporales. Cuarto, obtención de medidas a lo largo de contextos e informantes. Quinto, la información o sugerencia del propio individuo. Sexto, modelos funcionales de diferentes trastornos. La identificación de las consecuencias de la conducta problema permite detectar la posible función de este comportamiento para el individuo. La conducta problema tiene los siguientes beneficios. La atención social, tangibles, escape o evitación, y la estimulación sensorial. La función de la conducta tiene implicaciones directas sobre el tratamiento. La intervención sobre los antecedentes de la conducta problema, bien la eliminación o modificación de alguno de sus parámetros, implica la modificación de la conducta en el sentido esperado. Limitaciones del análisis funcional. Presenta problemas que restringen su uso e imponen limitaciones a su práctica. Los métodos utilizados en un análisis, como entrevistas, autoinformes, cuestionarios, entre otros, no están exentos de problemas psicométricos y alterar así la información.